Muy buenos días, Luis, buenos días para todos y todas. Y tengo el gusto de recibir y conversar en los próximos minutos con dos compañeras del encuentro de feministas diversas, Florencia Bulson y Valeria Rodríguez. Valentina Rodríguez. Florencia Bulson y Valentina Rodríguez. Vamos a estar conversando en los próximos minutos sobre el proyecto Desaparecidas, el proyecto de la colectiva de encuentros feministas diversas. Junto a Valentina y a Florencia vamos a estar conversando sobre el proyecto Desaparecidas del FD, del Encuentro de Feministas Diversas. Y para poner un poquito en contexto, la trata de personas es una forma de esclavitud moderna. Las víctimas de trata a nivel mundial, el 71% son mujeres, lo que hace de este fenómeno una de las manifestaciones más agudas de la violencia de género. Uruguay es un país de origen, tránsito y destino de trata de personas, mayoritariamente relacionadas con la explotación sexual. Las desapariciones de mujeres en nuestro país son frecuentes, pero también son escasos los estudios sobre este tema, y por eso queremos conocer un poquito más sobre esta falta de información, la invisibilidad del tema, también en el marco del Día Mundial de la Trata de Personas, el próximo martes 30 de julio, y por eso también invitábamos a Valentina y a Florencia. Y en el marco de este proyecto Desaparecidas, que trabaja para visibilizar el tema. Uno de los objetivos es contrarrestar la escasa investigación y datos de fuentes institucionales mediante la sistematización de la información relativa a desapariciones de mujeres, por citar, algunos de los puntos que vamos a estar conversando. Valentina, Florencia, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para empezar hablando primero, el FD, para dar un contexto, es un encuentro de feministas diversas. Surgió el 7 de septiembre del 2017, o sea, hace 2 años que la colectiva apuesta al trabajo autogestionado, plenamente militante, con varios proyectos como ARTA, Radio Mabel, Desaparecidas, y varias comisiones internas en las cuales vamos trabajando por comisiones. Y vamos consensuando, es una colectiva anticapitalista, antipatriarcal y antirracista. Eso es importante tomar porque desde ahí es nuestra perspectiva. Sí. Es un proyecto que busca esto porque hemos visto un déficit en cuanto a los números y la sistematización de datos a través de parte del Ministerio del Interior, de la página de personas ausentes, que es la página que administra el Ministerio del Interior, que es donde se suben las placas de las personas que hacen la denuncia al momento de desaparecer. Ahí hemos visto bastantes carencias que las hemos ido marcando y las hemos ido denunciando, y que hemos puesto nuestro trabajo, que es meramente militante, a disposición de ver qué pasa en realidad con la situación de las mujeres desaparecidas en Uruguay. ¿Por qué les decimos desaparecidas? Por el carácter político que tiene y porque no es una ausencia como lo dice el Estado. Una persona ausente es una persona que elige no estar o que se ausenta en una circunstancia determinada y vuelve. Acá las mujeres desaparecen y no están volviendo a sus casas porque la búsqueda no alcanza, y porque en realidad tampoco hay tantas intenciones de búsqueda. Entonces eso es lo que nos hace ruido en los por qué, ¿no? El trasfondo de la situación de trata con fines de explotación sexual es como un gran secreto a voces en este país, pero es algo que todavía cuesta visibilizar, y desde el Estado tampoco, por más que haya una ley, no se toman los recaudos necesarios. Una ley sin presupuesto no funciona, y una ley que no opera tampoco en cuanto a sus operadores, cómo toman la trata y cómo la ven, es muy pobre. No tienen realmente. Bien. ¿Cómo trabajan ustedes dentro del proyecto? ¿Un proyecto militante, un proyecto feminista para visibilizar este tema? ¿Cómo ustedes lo enmarcan? ¿Cuáles son los objetivos? Y cómo también lo que mencionaba sobre las fuentes de información. ¿Cómo acceden? ¿Cómo son las fuentes diferentes quizás a las que tiene el Ministerio del Interior? ¿Por qué? Bueno, de alguna manera nuestro trabajo es visibilizar las mujeres que desaparecen en Uruguay, en democracia claramente, y cómo de alguna manera buscar datos que vinculen estas desapariciones a posibles vínculos con la explotación sexual. Por eso enmarcamos estas desapariciones dentro de el Día Mundial contra la Trata, y por eso la invitación acá. Entonces, de alguna manera, nosotros lo que buscamos es visibilizar estas desapariciones, ayudar a las familias en las búsquedas
y de alguna manera ante la insuficiencia de datos por parte del Estado, lo que hacemos nosotros es generar nuestra propia fuente de datos. Lo que hacemos es una planilla que vamos actualizando constantemente con las mujeres que desaparecen. Bien, tenemos datos de mujeres desaparecidas desde hace más de 5 años atrás. Es un trabajo bastante difícil por la insuficiencia de datos, ¿no? Nosotros Seguro. los datos los sacamos de Personas Ausentes, que es una página oficial del Ministerio del Interior, ¿tá? Esta página tiene datos incompletos, insuficientes y poco confiables. Por ejemplo, sin ir más lejos, entré ayer de noche y sigue la placa Amparo Fernández. Amparo Fernández sabemos que está su homicida preso actualmente, y la placa sigue en la página. Entonces realmente, o bien siguen subidas placas de personas que sabemos que ya aparecieron, o por el contrario no se suben placas de personas que sabemos que hay familias buscando. Entonces esta fuente es muy poco fiable, pero es lo que tenemos. De alguna manera nos fijamos ahí, y otra de nuestras fuentes es las redes sociales, ¿no? El Facebook, buscar personas que estén buscando a las mujeres que desaparecieron. Entonces, lo que hacemos nosotros es de alguna manera contrastar estas dos fuentes de información y de alguna manera generar datos. A ver, lo que nosotros tenemos, para traer un dato, por ejemplo, es que en los últimos 5 años, al momento actual, hay 71 mujeres desaparecidas en Uruguay, ¿no? 71 mujeres que no volvieron nunca más a su casa. Nosotras tenemos contacto con de estas 71 mujeres, o sabemos que hay familias buscando de solamente 11. O sea, el resto son personas que están en la página de Personas Ausentes, pero no sabemos mucho más. Solamente este año, 32 mujeres desaparecieron. Entonces, realmente es una problemática, una magnitud enorme, y es preocupante. Entonces, que el Ministerio del Interior maneje estos datos con total desidia es preocupante, ¿no? Bien. Con respecto a este contacto que ustedes tienen con las familias, decían de solamente 11 de estas 71 mujeres. Primero, preguntarles cómo es ese contacto. Las familias directamente, valga la redundancia, se contactan, se comunican con el proyecto. Ustedes también lo hacen al revés, porque también es un momento bastante particular. Uno necesita un apoyo también. Y por otro lado, también consultarles por qué con el resto de las familias. ¿Qué es lo que sucede ahí? No por el proyecto en sí, sino por la problemática de las familias, que se me ocurre también que debe ser bastante complicada esa cuestión. ¿Por qué no hay tanto contacto? ¿Por qué no se denuncia quizás? Yo creo que en realidad visibilizar la trata y entender que un pariente tuyo o tu hija en este caso está siendo víctima de explotación sexual o está en una red de trata es muy difícil, por lo que la manipulación de la trata conlleva en sí, ¿no? El tratante o el captador de estas chicas no es que te mete una camioneta y te sacan, en realidad todo un trabajo de manipulación hasta con las propias familias, y muchas veces son las propias familias las que explotan a sus propias hijas, sobrinas. Entonces el contacto con la familia es, muchas veces ellos nos mandan mensajes a través de las páginas del FD, en Facebook o en Twitter, y después nosotras intentamos buscar con otras compañeras feministas, hacer como las de Donde Están Nuestras Gurisas, o hacer Visible lo Invisible, que también trabajan con esta problemática desde otras áreas y enfocadas de otro lugar, vernos qué placa hay, qué gurisa desapareció, y bueno, a ver si hay la familia. También es muy difícil contactar las familias porque nosotras tenemos un mensaje armado desde la colectiva, mandándole el proyecto, dándonos a conocer, teniendo un puente con esa familia. Muchas veces no nos contestan, y muchas veces sí nos contestan, y muchas veces quienes son estas dirán qué es lo que busca un colectivo feminista atrás de mi hija, porque lo que implica el feminismo también a veces es eso, a la gente que no es feminista, claramente. Seguro. ¿No? Entonces es un vínculo muy muy difícil de generar, y más por redes sociales, porque en realidad el contacto es por ahí, a través de Facebook, que buscamos los nombres y buscamos los subnombres y tías y etiquetas, porque en realidad muchas veces tampoco las encontrás por Facebook. Seguro. Porque son gurisas muy jóvenes y claro, se ponen sus apodos de barrio y eso no lo sabemos, porque cuando una denuncia lo del Ministerio del Interior, denuncia que en la página no hay categoría de género, denuncia que no hay datos, te dicen en Montevideo, entonces la búsqueda se hace más difícil, porque ¿en qué parte de Montevideo, si vos querés mapear un mapa? Desapareció de su domicilio, por ejemplo, es fundamental saber,
en qué lugar desapareció, porque incluso una de las recomendaciones que se hace es hacer la denuncia en la comisaría más cercana a su desaparición. Entonces, si en el propio ministerio se reporta cómo desapareció de su domicilio, digo, ya de por sí la comunicación institucional ahí está fallando. Bueno, de alguna manera es eso. El vínculo con las familias es difícil, pero porque justamente, ¿no? Las redes de trata operan y buscan justamente a mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema, juegan con esa situación. Entonces son familias que muchas veces no tienen herramientas para levantar la voz, para denunciar, no saben cómo, no saben a quién, y las que están denunciando, y pongo el caso y me parece importante hacer énfasis en Nancy, la mamá de Mili. Lo que pasa es que las investigaciones están paradas, no hay casi investigación, los expedientes están trancados totalmente, entonces ellas sí, obviamente buscan apoyo en todas las organizaciones sociales, sobre todo encuentran apoyo en la ONG El Paso, que la ha ayudado muchísimo a Nancy. Y incluso este año la abogada de Nancy presentó un escrito al juzgado que está en el caso, porque han hecho denuncias graves, recientes, vinculadas al caso de Mili, y sin embargo no se han tomado declaraciones, no se han citado a personas a declarar. Digo, es grave, ¿no? La madre de Nancy, la madre de Mili, Nancy, ha recibido amenazas. Entonces, digo, lo que pasa con este silencio por parte de las autoridades es que obliga a las familias que sí están buscando a sus hijas a ir ellas mismas a la boca del lobo, a salir ellas mismas a ser de detective privado. Y esto es peligroso también para ellas, ¿no? Se expone a situaciones de vulnerabilidad muy grandes. Entonces, de alguna manera, las familias las que están buscando y que tienen un mínimo de recursos se encuentran muy desamparadas. Sí, mencionabas a Mili. Alison se cumplió hace poquitos días, julio. dos años de su desaparición, por citar algunas de las que quizás todas hemos visto más en las redes y su foto también en cada marcha, ¿no? Bien, también seguir hablando sobre la trata, también bajar a tierra este tema de qué es la trata y cómo es nuestro país. Al principio mencionaba a Uruguay como un país de tránsito, pero también de destino, porque muchas veces pensamos Uruguay y de origen. Es de origen, un país de tránsito por, la frontera con el interior. Eso es lo que quizás lo hablamos al principio con algunas organizaciones sociales, pero ya ahora es de origen y de destino, ¿no? ¿Cómo visibilizamos a Uruguay y qué características tiene nuestro país también? En realidad hay que desmitigar todo el círculo de la trata que se dan. Bueno, se la llevan a Europa. No es tan fácil, o sea, yo siempre, hay un dicho que es, nadie contrabandea por avión, ¿tá? Y esto es como lo mismo. En un momento, en la época de la crisis del 2002, muchas gurisas se fueron y ahí se perdieron muchos datos de si se iban por emigración o por trata, y ahí fue como que se mezclan. Pero hoy Uruguay es un país de tránsito, origen y destino de trata. Tenemos un nivel de trata interna que es bastante preocupante, con el tema todo esto de la migración también. Muchas mujeres que son migrantes, que se quedan en el interior porque cruzan frontera y pasan, ya empiezan con la explotación sexual o la prostitución forzada. Y bueno, la movilidad acá son los puntos más periferia de Montevideo, lo que es el interior, Maldonado, Colonia, como puntos turísticos de Uruguay, que es un lugar donde hay mucho foco de whiskerías, prostíbulos, hoteles. Ahí funciona la trata. Todo lo que es el norte de Uruguay, Artigas, Paysandú, donde la frontera seca es mucho más peligrosa de controlar, ¿no? Y bueno, que el consumo trae, que bueno, en realidad la gente piensa que no pasa y que te secuestran en un camión, y en realidad es eso. Capaz que la persona que viene a tomar mate a tu casa, que vos la ves tan amable y con tantos signos de manipulación, digo, hay un montón de elementos sociales que hacen a la trata y que la sostienen, como la vulnerabilidad económica y también los pocos lazos no sociales que uno puede tener, que te dicen, bueno, che, mira, capaz que no es trata, capaz que tu gurisa con un hombre más grande, que se va, vuelve y la puede hasta meter en drogas, porque es lo que está pasando últimamente. No se lo dicen, entonces un padre confía, porque en realidad ellos muestran que está todo bien, ¿no? Que te da dinero, que va, que viene, y no pasa. Nancy no tiene contacto con su hija, y lo único que sabe son amenazas y es que está acá para allá. Y cómo las van rotando, ¿no? Se mueven a través de eso, ¿no? De rotar, de cambiar, de sacar.
y no es un fenómeno nuevo en Uruguay. Si tenemos datos de mujeres hace 5 años, no es que es un fenómeno que en realidad hoy está explotando y que los movimientos feministas lo estamos poniendo a la mesa, en la agenda, pero que en realidad es un fenómeno que es invisibilizado totalmente. De todas maneras, ¿no? Porque vos en el liceo no te hablan de esto, no hablas en tu casa de esto, no hablan los noticieros de esto, y cuando hablan los periodistas estos, hablan mal con términos como trata de blancas. Sí, o por ejemplo, no hablan desde el morbo, ¿no? Que Claro. debería cambiar esa perspectiva comunicacional desde donde se habla. O desde el morbo, o estigmatizando a las víctimas. Estigmatizándolas por los barrios donde viven, por qué ropa se ponían, por cuántos hijos tienen. Entonces, de alguna manera... o bien hay silencio extremo por parte de las autoridades y de los medios de comunicación, o cuando se habla con términos incorrectos, imprecisos, y además desde una perspectiva que no contribuye a mejorar los vínculos, los lazos y las estructuras con las que nos vinculamos, ¿no? Lo único que hace es contribuir a mitos y a seguir estigmatizando mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema, ¿no? Entonces, de alguna manera, fue muy difícil en Uruguay poner el tema en agenda. Recién el año pasado logramos tener una ley integral que hable sobre la trata. O sea, recién el año pasado, ¿no? Es una práctica, como decía Flor, que es bastante antigua. Sin embargo, recién el año pasado logramos tener una ley que habla sobre este tema, que genera una batería de garantías para las víctimas. Y de alguna manera... hace poco que se empieza a pensar este problema como un problema político, ¿no? Como una manifestación de la violencia de género, que es fundamental pensarlo de esta manera, y que está atravesado por cuestiones de género y por cuestiones de clase. O sea, creo que eso también es importante mencionarlo, ¿no? Sí. Y también de raza, obviamente. Son mujeres las que son víctimas, son mujeres pobres de barrios periféricos. Entonces, son cuestiones que no podemos olvidarnos, y menos nosotras como mujeres feministas que somos. Entonces, obviamente, cuando nosotras decimos que el Estado es responsable, decimos que el Estado es responsable, primero y principal, obviamente, por la desidia en los datos, por la insuficiencia, por la falta de confiabilidad que tenemos, pero también por la ausencia de investigación, por el poco compromiso que tienen con las investigaciones, y porque, si bien se aprobó una ley el año pasado, esa ley no tiene un presupuesto asignado que realmente haga posible llevar adelante medidas que combatan realmente la trata de personas, de mujeres. Entonces, sabemos que cada vez hay más mujeres que entran al país o que se van. Entonces, ¿qué pasa con las fronteras ahí? O sea, ¿cómo puede ser que hay una falta de capacitación de los funcionarios de la policía, de la prefectura nacional? Realmente no se entiende cómo puede pasar esto, y de alguna manera no hay fiscalías tampoco especializadas en el tema. Realmente se necesita presupuesto, porque lo que está pasando es lo mismo que pasó con la Ley Integral de Violencia de Género. Se generan normativas que son de avanzada, que nos generan, que nos ponen en los mismos niveles internacionales, en los estándares internacionales, pero cuando vas a la práctica, a la praxis, sigue todo igual, ¿no? Siguen desapareciendo mujeres, no hay fiscalías, los fiscales no tienen presupuesto, no tienen rubro para poder realizar investigaciones que estén a la altura de la magnitud de la problemática. Entonces, de alguna manera, ahí está el tema. También la responsabilidad es también en cuanto a si sos omiso, sos cómplice de las cosas que pasan, ¿no? Y es un problema de mujeres, eso es la violación de nuestros derechos humanos como mujeres, y que además la trata consigue un montón de otros delitos, no solamente el delito en sí del tránsito y de la explotación sexual de mujeres, sino otros delitos como sacarte documentos, aborto forzado, bueno, tu droga, tu identidad, redes de narcotráfico. Digo, de alguna manera el artículo 40 de la nueva ley lo que hace es proteger en ese sentido a las mujeres. Pero lo que pasa es que la ley no funciona cuando hay familias que no quieren ir a denunciar porque el mismo comisario capaz que es el que paga para consumir a su hija que está siendo explotada. Entonces es muy difícil poder confiar ahí cuando vos tenés capaz que pueblitos de 2 cuadras en el interior, en el interior profundo, ¿no? En la cual las gurisas se sacan la túnica y van al prostíbulo. Tenés la iglesia, la comisaría, todo el barrio lo ve. Entonces no es un problema estatal, es un problema como conseguimos la sociedad, la explotación sexual de las mujeres y el consumo sexual de mujeres también, exactamente, ¿no? En el interior quizás es una problemática bastante mayor, también van al interior y en los pueblos. Muchas son niñas que tienen 13, 14 años, que son pubertas, o sea, bueno, edad hablando de eso, ¿no? De estas 71 mujeres que comentábamos que están desaparecidas, un 34% tienen entre 13 y 18 años. Perdón, Flor, pero ese dato me había olvidado y me parece que va con lo que estabas diciendo. Exacto. Muchas son jóvenes.
son menores de edad en realidad. Muy jovencitas. Cuando no ves cuando mismo la comisaría o funcionarios públicos, bueno, como pasó con la casita del parque, son los que consumen y los que pagan porque esas mujeres. Entonces, ¿cómo una investigación puede salir adelante si tus propios carneros, como quien dice, son los que investigan? Entonces, ¿qué confianza le vas a dar a una familia, no? Y cuando las organizaciones sociales nos ponemos al lado de la familia, muchas veces se nos intenta como alejar o se nos deja, ¿no?, de nuestros reclamos, y bueno, ahí las familias se sostienen gracias a las organizaciones sociales, que son las que amparamos, pero no las que hacemos la investigación. Exacto. ¿Cómo es que trabaja el proyecto Desaparecidas también con otras organizaciones sociales? Porque me imagino que debe ser una red también para apoyarse entre todas. Sí, todos tenemos diferentes áreas, donde están nuestras gurisas, ponele ellas. Hicimos una vez conjuntamente un cómo denunciar para sacar el mito de esperar 24 horas. No hay que esperar 24 horas para hacer una denuncia de desaparición, lo puede hacer cualquier persona, puede ser persona anónima. Ellas sí trabajan con la familia, un poco más de contacto y con más sobre todo exponiendo el tema, y van al interior y hacen charlas. Bueno, vinieron las madres de víctimas de trata argentina, ellas hicieron el evento. Y después están las chicas de Hacer lo Invisible, que ellas trabajan con adolescentes en liceos y bueno, van poniendo notas de chicas desaparecidas y de ahí van trabajando sobre la trata con fines de explotación sexual en los liceos. Por suerte cada una encuentra su espacio en el feminismo para trabajar, porque no todas podemos hacer lo mismo, porque Lógico. El tema es tan grande que si todas queremos abarcar lo mismo, al final nunca hacemos nada. Entonces está bueno esto de entender... De complementarse. Claro, también. y de que cada una pueda agarrar un decir, bueno, capaz que dentro de este mismo problema vemos estas diferentes áreas y trabajar y colaborar. Como nosotras le pasamos nuestros datos, ellas nos pasan algún contacto con familias, o nos pasan otro dato, nos dicen, bueno, nos llegó esta desaparecida, nosotras nos llegó esta, tienen más datos, como intentar pasarnos toda la información posible y tener puentes de comunicación, que es lo más importante para hablar de esto, todas juntas y con las voces que realmente corresponden, que son las víctimas, que muchas veces no se quieren exponer y que es muy difícil exponerse porque siempre pueden volver, ¿no? Entonces, ¿hasta cuánto es la protección de tu identidad como mujer, no? Bien. Eso también toca el hablar de este tema. ¿Y cómo denunciar, ya que lo mencionabas? Bueno, lo principal en la denuncia es hacerlo lo más rápido posible, en la comisaría más cercana al lugar donde se piensa que desapareció esa persona, en lo posible ir hasta fiscalía, ¿no?, que es quien va a llevar adelante la investigación. Y creo que lo más importante en este sentido es desmitificar esa idea de que hay que esperar 24 horas, que es algo que decía Flo. No hay nada más equivocado que eso, porque sabemos que Uruguay es un país chico. En 24 horas ya pasaste la frontera, cruzaste el país entero y hasta te sobró tiempo. Entonces, ¿qué pasa con esa idea? Es una idea que está permeando las instituciones, sobre todo las comisarías, ¿no? Y es una idea que tiene que ver con el machismo y con una ética, digamos, patriarcal que habla sobre qué idea tenemos de las mujeres que desaparecen, ¿no? Debe andar por ahí. Se debe haber ido porque tenía ganas de irse con otro, ¿no? Eso es un poco el Exacto. mito. Y es la primero que salta cuando vuelve a aparecer una mujer, es ¿ahí dónde estuvo? ¿No? Enseguida el dedo acusatorio. Entonces, de alguna manera, esa idea que es nuestra, que es cultural, se permea en las instituciones, y cuando hay familias que no tienen recursos, que no saben este tipo de información, cuando van a la comisaría les dicen, no, hay que esperar, esperemos un rato, volvé más tarde, andás a ver, cuando dice Flo, cuando van a las comisarías, ¿no? Porque en muchos casos la confianza a la policía es nula. Entonces, de alguna manera, cuando se va ahí, la respuesta policial en muchos casos es con datos imprecisos, ¿no? Hay que esperar 24 horas, o por ejemplo, ¿tenés algún testigo? No, a la comisaría no hay que llevar ningún testigo. En todo caso, será en un proceso judicial el que se llevarán testigos, pero no a la comisaría. Entonces, simplemente es ir a hacer la denuncia, llevar la mayor cantidad de datos posibles, y después, si hay alguna familia que nos está escuchando en este momento, pueden ir a pedir el expediente las veces que quieran a fiscalía. Es el poder de ver de los fiscales, investigar y llevar adelante los casos. Así que, por favor, es importante. Ustedes tienen el derecho de pedir cuantas veces quieran los expedientes y les tienen que dar acceso
eso, que es un derecho que a la madre de Mili, a Nancy, se le negó por mucho tiempo, no le daban acceso al expediente de la investigación de su hija. Entonces, de alguna manera se lo siguen sin dar. Nancy ha tenido una lucha de 2 años muy increíble, ha movilizado, en Pando, que es donde ella vive, ha denunciado, se ha peleado con la policía ahí, se hartó de los medios institucionales porque se agotó el recurso de la institución y la institución no la amparó más como institución, que es lo que tendría que hacer. Por eso, y también es importante decirle a las familias que hay compañeras feministas que nunca, una no viene con un propósito de encontrar a alguien capaz, pero la verdad que cuando te atraviesa todas estas causas, una tiene que estar para sostener a una madre, para sostener a una familia, en cuanto, hacemos una placa, hay que buscar, hay que hacer una movilización, cortamos una calle, no importa. Pero sentirse, y no sentirse sola, porque también no es estar más sola, no es solamente te acompaña a denunciar, es después estar en lo que viene después de esa denuncia, en el que no te dan respuesta, en cómo denunciamos, en cómo salimos a la calle y cómo podemos marcar agenda una problemática que nos pasa a las mujeres y que aún sigue pasando y que nos sigue perpetuando, ¿no? Y que el orden patriarcal no cambia, ¿no? Si la gente no quiere ir a una comisaría a denunciar, es muy difícil contribuir hacia una sociedad y realmente que un cambio haya para nosotras, ¿no? Porque ¿en quién confiamos y a quién le reclamamos, ¿no? Si es el propio Estado que no me da la investigación de mi hija, en este caso de Nancy, ¿no? ¿Y qué antecedentes judiciales hay? En los últimos 2 años y medio, no ha habido una sola condena por trata con fines de explotación sexual, ¿no? Y sabemos, porque el MIDES, a través de mujeres, trata a muchas mujeres que se encuentran en situaciones de explotación sexual, de trata con fines de explotación sexual. O sea, ¿qué casos hay? Lo que no hay son condenas. En los últimos, por ejemplo, 6 años, hubo 43 investigaciones, 6 condenados. Digo, sí. Habla mucho de ese antecedente, habla mucho de la desidia, ¿no? Bien. ¿Qué actividades van a hacer en el marco del Día Mundial contra la Trata que tiene también el proyecto Desaparecidas? Bueno, en realidad lo que primero vamos a hacer es pegatinar toda la hermosa avenida y después en realidad nuestro evento oficial es el domingo 28 a las 20 horas en el cine universitario. Vamos a estar exponiendo una película, una película con el tema que trata con fines de explotación sexual. Es una película europea que muestra el nivel de manipulación que puede hacerte hasta tu novio para explotarte. Está muy buena. La entrada sale 120 pesos en el cine universitario este domingo 28. Las esperamos a todos y a todas. Pueden venir, se va a hacer una charla un poquito antes para tomar la temática y hablar del 30. Después supongo que sacaremos algún comunicado o alguna proclama y después mover en redes con todos estos datos nuevos que tenemos para seguir mostrando que atrás de las cosas que decimos las feministas hay un sustento de estudio también que es meramente militante y que hay un sometimiento no solamente teórico sino comprobable a través de los datos que sacamos de algo tan fácil como Facebook o Ministerio del Interior, que es cruzar datos. Y bueno, eso están invitados y bueno. Bien. ¿Dónde se pueden contactar familias, personas que quieran apoyar el proyecto, denunciar, comunicarse, estar en contacto? En la página de Facebook de Encuentro Feministas Diversas nos mandan un mensaje y tenemos abiertos los mensajes, o en el Twitter también, y si no, en el mail de el Encuentro Feministas Diversas, que es fd@gmail.com, creo. Y no soy muy buena con los mails, bueno, pero todas las redes sociales, ¿no? ¿no? Instagram, Facebook, Twitter, el mail todas. Y si no también tenemos página web, o sea, los canales de comunicación son varios y los estamos revisando constantemente, así que seguramente demos una respuesta bastante rápida. Bien, un gusto conversar con ustedes. Por la invitación. Gracias a ustedes. Florencia Wilson, Valentina Rodríguez del Encuentro Feministas Diversas del proyecto Desaparecidas. Vamos a seguir en contacto y el espacio está abierto para seguir denunciando y visibilizando esta temática. Muchas gracias. Yo me reencuentro con ustedes el próximo miércoles y vamos a tener el gusto de conversar con Nikki Johnson sobre las mujeres en política. Hasta el próximo miércoles, Luis. Hasta el miércoles, Andrea. Hasta el miércoles, compañera.